Preparados para una inmersión en un caso que conmocionó a Londres, Un misterio que nos lleva a un tranquilo barrio de Bushey. donde la paz se vio destrozada por un acto brutal. Un triple homicidio que dejó a todos preguntándose por qué. Hoy nos adentramos en el caso de Kyle Clifford, El hombre que sembró el terror con una inusual arma. una belleza. Una elección que añade una capa de misterio a este terrible suceso. Imaginar la escena. Un tranquilo cul-de-sac en Bushy, casas con encanto, jardines cuidados. La imagen misma de la paz y la armonía. Pero el 9 de julio de 2024, el sol se puso sobre una escena de horror. Gritos que rompían la tarde alertando a los vecinos de que algo terrible estaba sucediendo. Esos gritos provenían de la casa de los Hunts. John, comentarista deportivo, su esposa Carol y sus tres hijas, Amy, Hannah y Louise. Una familia aparentemente normal cuya vida cambiaría para siempre ese día. Una tragedia que dejaría una marca imborrable en la comunidad. John Hunt, al regresar a casa, se encontró con una escena que nadie podría haber imaginado. En la entrada, Hannah, de 28 años, luchaba por respirar. Con una flecha de ballesta clavada en el pecho. Una imagen que te hiela la sangre, ¿verdad? En otra habitación, Carol, de 61 años, yacía sin vida. Con múltiples heridas de arma blanca. ¿Qué clase de furia pudo llevar a alguien a cometer semejante atrocidad? Y por último, Louise, de 25 años. Fue hallada atada a una silla. También con una flecha de ballesta en el pecho. Un acto de crueldad que nos habla de la premeditación del ataque. Es escalofriante pensar en la agonía que debieron sufrir. Pero hay un detalle que en medio de la tragedia nos da un atisbo de esperanza. La valentía de Hannah. A pesar de sus graves heridas, logró llamar a emergencias. Proporcionando información crucial para la investigación. Un acto de coraje en medio del horror. 16 patrullas, 3 ambulancias, helicópteros. La tranquila calle se transformó en un escenario de caos. Los vecinos conmocionados observaban desde sus ventanas mientras la policía les ordenaba permanecer en sus casas. El miedo y la incertidumbre se apoderaron del vecindario. La policía no tardó en centrar sus sospechas en Kyle Clifford. El novio de Luis. Habían roto de forma turbulenta tan solo una semana antes. Las declaraciones de John Hunt y del entorno de Luis apuntaban a una relación tóxica. Llena de control y celos por parte de Clifford. Y lo que es aún más inquietante, Luis había compartido mensajes en redes sociales sobre la valentía de dejar atrás relaciones tóxicas. un testimonio que cobra un significado aún más trágico a la luz de los acontecimientos. Es como si Luis hubiera presagiado su propio destino. La búsqueda de Clifford se convirtió en una prioridad, Y tras casi 24 horas de intensa búsqueda fue hallado, escondido entre las lápidas de un cementerio. con una herida de ballesta autoinfligida. Herido pero con vida, Fue trasladado al hospital para luego enfrentarse a la justicia, mientras la comunidad se unían en dolor. acompañando a John y a su hija Amy en el funeral de Carol, Hannah y Louise. Para intentar comprender este terrible crimen, debemos ahondar en la figura de Kyle Clifford, ¿Quién era realmente? que lo llevó a cometer semejante atrocidad. Un viaje a la oscuridad para desentrañar las motivaciones de este brutal acto. Kyle Clifford nació en Enfield en 1998. Aparentemente llevaba una vida normal, Algunos conocidos lo describían como un chico amable. sin problemas aparentes. Pero siempre hay un pero. En este caso, el pero es su hermano mayor Bradley. ¿Quién cumple condena de cadena perpetua por homicidio vehicular? ¿Podría la violencia ser una constante en su entorno familiar? ¿Hasta qué punto influyó esto en la personalidad de Kyle? Clifford sirvió en la Armada Británica durante casi 3 años. Sus informes lo describían como inmaduro y no muy inteligente, Tras dejar el ejército, trabajó en la instalación de sistemas de seguridad. sin antecedentes penales hasta el momento del crimen. Una aparente normalidad que contrasta con la brutalidad del triple homicidio. Esto nos lleva a preguntarnos qué desencadenó la furia homicida en Clifford. La relación de Clifford y Louise comenzó antes de la Navidad de 2023. Al principio todo parecía ir bien. Louise incluso lo presentó a su familia en abril de 2024. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad se escondía una relación tóxica. Los amigos de Louise comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Parecía estar constantemente bajo la vigilancia de Clifford. ¿Cómo es posible que una relación aparentemente normal se transforme en una pesadilla? Es importante estar atentos a las señales, a los cambios en el comportamiento. A veces la violencia se esconde a plena vista. Finalmente, Louise, harta de la situación, decidió romper con Clifford a finales de junio de 2024. Una decisión valiente, pero que lamentablemente tendría consecuencias fatales. ¿Fue la ruptura el detonante de la tragedia? ¿O había algo más profundo y oscuro que se escondía en la mente de Kyle Clifford, La ruptura, lejos de calmarlo, parece que encendió una mecha en Clifford. alimentando su rabia y su obsesión por controlar a Luis? Días antes del crimen, Louise tuvo un accidente de coche. Chocó contra una farola,
cerca de su casa. Un suceso que nos hace pensar en el estado de angustia que debía estar sufriendo, ¿Fue un simple accidente? o una señal de que algo terrible se avecinaba. Es difícil saberlo con certeza. Pero el accidente nos da una idea de su estado emocional, Acosada por el miedo y la incertidumbre. atrapada en una espiral de la que no veía salida. Y el mismo día del triple homicidio, Clifford se presentó en casa de los Hunts. Con la excusa de recoger algunas pertenencias, Una visita aparentemente inocente. que se convertiría en una trampa mortal. Había planeado ya que el Clifford su macabro acto. ¿O fue la tensión del momento lo que lo llevó a cometer semejante atrocidad? Lo que ocurrió dentro de esa casa esa tarde sigue siendo un enigma. Una serie de piezas que aún no encajan del todo, Las investigaciones apuntan a que Clifford inmovilizó a las 3 mujeres. atándolas antes de desatar su furia homicida. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a cometer semejante acto de barbarie Se cree que Luis fue víctima de una agresión sexual, antes de ser asesinada? una acusación que él niega rotundamente, ¿Un aspecto del caso que añade una capa aún más oscura a este horror? y que aún está pendiente de ser esclarecido. Las autopsias revelaron la brutalidad del ataque. Carol recibió múltiples puñaladas. Un ensañamiento que nos habla de la ira descontrolada del asesino. Hannah, al igual que Luis, fue asesinada con una flecha de ballesta. Un arma que, como decíamos al principio, no es habitual en este tipo de crímenes. ¿Qué significado tenía para Clifford? ¿Por qué elegir un arma tan singular? Y lo que hace este caso aún más espeluznante. Es que, según los informes, las víctimas no murieron instantáneamente. Imagina el horror de presenciar la muerte de tus seres queridos. De sentir la impotencia de no poder hacer nada para evitarlo. Es una imagen desgarradora. Que nos recuerda la fragilidad de la vida. Y la crueldad de la que es capaz el ser humano. El caso de Kyle Clifford conmocionó al Reino Unido, No solo por la brutalidad de los crímenes. sino también por el debate que generó en torno a la legislación sobre las ballestas. En Gran Bretaña, a diferencia de otros países, la posesión de una ballesta es legal. No se requiere licencia ni registro. Un vacío legal que muchos consideran que debe ser revisado. La facilidad con la que Clifford pudo adquirir y utilizar esta arma mortal Plantea serias dudas sobre la necesidad de un mayor control. podría haberse evitado esta tragedia si las ballestas estuvieran sujetas a una regulación más estricta. Es una pregunta que nos interpela como sociedad. ¿Hasta qué punto debemos limitar la libertad individual en aras de la seguridad colectiva? Tras su arresto, Clifford se declaró inicialmente inocente de todos los cargos, ¿Una estrategia legal? o un intento de negar la realidad. Lo cierto es que la policía tenía una prueba contundente en su contra. Un video que mostraba a Clifford cerca de la escena del crimen, poco antes de los asesinatos. Llevando una ballesta oculta bajo una sábana. Una imagen que desmonta su coartada. Y que nos deja con una sensación de escalofrío. Ante la evidencia irrefutable, Clifford se vio obligado a cambiar su estrategia. Y se declaró culpable de los 3 asesinatos y de la posesión de las armas. Sin embargo, sigue negando la agresión sexual a Luis. Una negación que plantea nuevas preguntas sobre sus verdaderas motivaciones. Y sobre lo que realmente ocurrió en esa casa. ¿Qué más se esconde detrás de este caso? ¿Qué secretos aún no han salido a la luz? El juicio por la violación está pendiente de celebrarse. Mientras Clifford espera la sentencia por los asesinatos, Un nuevo capítulo en este macabro relato. que sin duda volverá a remover las heridas de la familia Hunt, Mientras tanto, John Hunt y su hija Amy intentan reconstruir sus vidas. enfrentándose a un dolor inimaginable. La pérdida de Carol, Hannah y Luis ha dejado un vacío irreemplazable en sus vidas. Un vacío que solo el tiempo, el amor y el apoyo de la comunidad podrán ayudarles a sobrellevar. John Hunt ha expresado públicamente su agradecimiento por el apoyo recibido. Y su determinación de seguir adelante por el bien de su hija Amy. Un testimonio de fortaleza y resiliencia ante la adversidad. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Este caso nos deja con una pregunta inquietante, una pregunta que ronda la mente de todos. Una pregunta que nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarnos como sociedad. ¿Podrían haberse evitado estas muertes? ¿Hubiera sido diferente la historia si la legislación sobre la posesión de ballestas fuera más estricta? Es un debate complejo. Que nos enfrenta a la dicotomía entre la libertad individual y la seguridad colectiva. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre el derecho a poseer un arma y la necesidad de proteger a la sociedad? El caso de Clifford ha reabierto este debate en el Reino Unido. Poniendo de manifiesto la necesidad de revisar la legislación vigente. ¿Es suficiente con la normativa actual? ¿O hay que ir más allá? Lo que sí es evidente es que este caso ha despertado conciencias. Ha puesto el foco en la importancia de la prevención, De la detección temprana de las señales de violencia. de la educación en la igualdad y el respeto.
Y también nos ha recordado la necesidad de apoyar a las víctimas. de brindarles la ayuda y la protección que necesitan. El caso de Kyle Clifford nos ha confrontado con el lado más oscuro del ser humano, Nos ha mostrado la capacidad para la crueldad y la destrucción. que puede anidar en cualquiera, Nos recuerda que la maldad no siempre se presenta con un rostro monstruoso, sino que a menudo se esconde tras una apariencia normal. tras la fachada de la cotidianidad, Un recordatorio escalofriante de que la violencia puede surgir en cualquier lugar. incluso en los barrios más tranquilos y acomodados. Y nos deja con la sensación de que bajo la superficie, Se agitan fuerzas ocultas que a veces escapan a nuestro control, este caso nos ha llevado a recorrer los rincones más oscuros del alma humana, a explorar la complejidad de la violencia. a cuestionar nuestras propias percepciones sobre la seguridad y la normalidad, Esperamos haberos ayudado a comprender este caso en toda su crudeza para que podáis reflexionar sobre sus implicaciones. y sacar vuestras propias conclusiones, Os invitamos a seguir investigando a informaros sobre las diferentes perspectivas. y a participar en el debate sobre cómo construir una sociedad más segura y justa Gracias por acompañarnos en esta inmersión. en las profundidades de la mente criminal. Recordad que la búsqueda de la verdad y la comprensión de la naturaleza humana son un viaje que nunca termina, Hasta la próxima. y que la curiosidad siempre acompañada de la prudencia os guíe.